Buenas noches, estamos en la presentación del libro Visiones y Fusiones del PRD. Estamos con el doctor Víctor Hugo Martínez González. Víctor, ¿cómo consideras el nivel de vida que tenemos actualmente los mexicanos? Pues muy precario, muy pobre. Los niveles de vida ya no son niveles de vida, esos son niveles de sobrevivencia. Las condiciones de desigualdad en las que se vive en México cada vez van empeorando. Es un dato objetivo, hay una gran cantidad de pobres, hay una franja de pobreza extrema muy grande, muy fuerte, y además hay una gran discusión sobre qué tan no pobres son los supuestamente no pobres, porque la definición oficial de pobreza es muy, para la redundancia, muy pobre. Se considera que quien no es pobre es quien tiene ciertos requisitos, pero que en un examen más realista no salvan a nadie de la pobreza. Entonces, ¿cómo veo ahora ese tema? Lo veo muy complicado y muy alarmante. ¿Por qué crees que hemos llegado a estos niveles de pobreza? Hay muchos, menos la pregunta del millón, ¿no? Venimos de un régimen que durante 71 años el tema de la pobreza no lo resolvió, lo fue postergando. Tenemos también que contextualizar esto. Nos encontramos en un momento actual donde el capitalismo, ahora llamado neoliberalismo, se ha incrementado, se ha llegado a una etapa muchísimo más fuerte, y donde mundialmente, esto no es México, mundialmente los sistemas de vida entre pobres y ricos cada vez se ahondan más. Los países ricos cada vez se hacen más ricos, los países pobres cada vez se hacen más pobres. Entonces, primero, un factor mundial, un factor contextual. Segundo, muy mal manejo de político y económico de México, del régimen que hemos tenido. Tercero, muy grave, unos niveles de deshonestidad y de corrupción en nuestros gobernantes, que también han dilapado mucha riqueza que pueden haber repartido de una mejor manera. En la contestación tocaste un tema muy importante ahorita, la corrupción. O sea, sí. Actualmente el país vive problemas sociales fuertes. El número uno es la corrupción, otro es la inseguridad, el desempleo, la pobreza. ¿Cómo podríamos salir de esos problemas sociales? Pues ahí, aunque sea la respuesta más trillada posible, yo sigo considerando que es lo más importante, que es el tema de la educación. El tema de la educación, de poder empezar a formar a nuestros jóvenes, a nuestros chicos en la idea de, es un tema de mucho tiempo, de cultural, de la gente que piensa hoy día que llegar al gobierno y no hacerte rico es una tontería. Es un tema cultural, un tema educativo. Bueno, contrarrestar esos valores, decir, no, esta gente es la que está mal, porque llegar al gobierno es una responsabilidad, es una función pública. Entonces, primero, el valor más importante es la educación, un tema estructural, un tema cultural. Segundo, después ya podemos pensar en cosas más particulares, mejores reglamentos, mayor fiscalización, mayor rendición de cuentas, pero todo eso no sirve si el tema importante, el tema de estructura, es la educación. Si no hay esa educación, los gobernantes que tengamos, por más reglas que les pongamos encima, encontrar la manera de torcerlas, de darle la vuelta, de justificar algunos gastos. Es lo que pienso. En la zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero, Altamira, tenemos un movimiento que se llama Movimiento Sectorial por la Educación, en donde estamos integrando a los organismos, a los sectores que tienen que ver más directamente con la educación. En primer lugar, padres de familia. En segundo lugar, organismos empresariales. En tercer lugar, colegios de profesionistas. En cuarto lugar, los medios de comunicación, los clubes sociales y de servicio, las instituciones educativas y el propio gobierno. A cada uno de ellos le decimos cuáles son sus obligaciones y que las hagan, ¿verdad? Claro. ¿Qué te parece este movimiento? Me parece muy bien porque ese es el gran problema en México, el problema de la educación. Sobre todo en estos momentos en donde, si bien en el siglo XIX y en parte del siglo XX, la formación del mexicano, la formación educativa del mexicano se la disputó el Estado y se la disputó la Iglesia, hoy día la gran tragedia es que esa formación la ganó la televisión. Esa es la gran tragedia que yo veo. La televisión parece ser un monopolio sobre la educación. Y es un tema que no puede estar en una sola manos. Necesita el Estado, necesita por supuesto los organismos que acabas de mencionar tú, y sobre todo necesita la familia. De nada nos sirve que en la escuela, en las instituciones educativas del Estado se nos forman ciertos valores, si vamos a casa y lo práctico, lo cotidiano, nuestros padres lo están violentando, están yendo contra lo que en la educación nos enseñan. Entonces me parece muy bien lo que me cuentan, me parece muy bien porque tiene esta corresponsabilidad. La educación pasa por muchas manos, ¿no? El futuro de los chicos no puede pasar solo, no solo podemos dejar al Estado.
como no solo podemos dejar a la familia y mucho no podemos dejar a la televisión, sino que tiene que ser una corresponsabilidad. Entonces me parece muy afortunado que están haciendo. Uno de los puntos más importantes de este proyecto y de este movimiento es el hecho de la certificación docente. ¿Qué te parece la certificación docente? Pues me parece muy importante porque alguna vez un profesor mío, amigo que tengo, me llegó a decir que mucha de la tragedia de México pasaba por el magisterio, porque el magisterio, pudiendo ser un agente revolucionario, un agente de cambio, no había sido. Entonces certificar que en el magisterio tengamos, en las docencias, tengamos ciertos niveles de capacidad, ciertos niveles de eficiencia, de calidad, me parece muy bien. Me parece que debemos, claro, siempre es un poquito fastidioso, es como un agente externo que viene a acreditar si damos o no el kilo, pero creo que pensando en México es un movimiento importante. En la plática que tú diste, en la explicación del libro, decías de que a ti te gustaba retribuir lo que el propio gobierno te haya dado, el propio estudio te haya dado. Estudiaste doctorado en ciencias políticas y tiene que ver mucho sobre la educación, sobre los sectores sociales, la política de servicio. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que este país salga de ese rezago educativo en el cual estamos y que podamos todos los mexicanos tener un mejor nivel de vida? Claro. Bueno, lo primero que yo pienso que le corresponde a uno es hacer lo que hace de la mejor manera, con la mejor calidad y autenticidad posible. En mi caso, yo soy un profesor y yo doy clases en la UNAM, donde a mi juicio la formación de los universitarios no es la ideal. Y mi meta, mi primer meta, la que está cercana a mí, tiene que ver con eso, con formar en algunas cuestiones que por ejemplo tienen que ver con la puntualidad. Me parece una tontería, pero que es muy importante que el estudiante sea puntual, que se asuma con seriedad y que que tenga respeto a sí mismo a su propia actividad, y eso empieza con las formas, que también son importantes, la puntualidad. Como maestro también mi función la tengo clarísima, no es que los chicos memoricen nada, no van a ser mejores o peores porque sepan cosas de memoria, sino que aprendan a pensar, que aprendan a preguntarse, y que aprendan a una cosa que es una tragedia en la universidad, que aprendan a leer, porque en la universidad llegan chicos sin saber leer, que llegan pasándole los ojos a las cosas y verbalizándolas, pero sin entender cuál es la hipótesis, cuál es el ejemplo, dónde está el bosque, dónde realmente está el árbol, el argumento. Entonces, desde ahí es lo que en este momento pasa por mí. Después tengo un montón de sueños, ya otra entrevista, paso por un montón de sueños de hacer algo más que eso, pero creo que la primera respuesta es que cada quien haga lo que hace de la mejor manera. Ok, muchas gracias por tu entrevista.